Bueno, vamos a comenzar esta que es la segunda versión del ciclo de conferencias Hans Steffens, ¿no? Más de alguna ocasión, creo, por las caras que veo, creo que les he hablado de Hans Steffens en alguna ocasión. Alguien que para la historia de nuestra universidad es muy importante, pero que también lo es importante para el desarrollo de la disciplina geográfica y para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento geográfico y su relación con la exploración, la excursión, los trabajos de campo, etc., ¿no? Hans Steffens fue una figura fundamental para la historia del pensamiento geográfico por sus cualidades directamente asociadas a una cierta sensibilidad con el conocimiento del entorno, la naturaleza, en una época en donde hacer y realizar exploraciones científicas era muy complicado, no habían fuentes de financiamiento, no era un ejercicio que estuviera consolidado e instalado en las instituciones de educación superior, ¿no? Piensen ustedes que existían también pocas instituciones de educación superior a fines del siglo XIX. En honor a Hans Steffens estamos realizando entonces esta segunda versión del ciclo Hans Steffens, y hoy día en particular con un invitado, un extraordinario invitado. Le voy a tirar algunas flores a mi gran amigo y colega Alexander Brenin, ¿ya? Alexander Brenin es profesor de la Universidad de Jena, Friedrich Schilling, ¿ya? Que es el nombre que tiene la universidad, adopta el nombre de uno de sus grandes catedráticos. Viene de es una universidad importante en el sistema universitario mundial, una de las más antiguas del mundo, del siglo XVI. Dictaron clases entre otros personajes ahí, además de Schilling, por ejemplo, Hegel, ¿no? De esa casa de estudios salieron sujetos tan conocidos como Don Carlos, ¿no? Que algunos de ustedes conocen y les gusta leer. ¿No saben quién es Don Carlos? ¿Sí? No, ya. Carlos Marx, no sé si les suena. Ahí sí, tengo que decirlo por su nombre. Entonces, emblemáticos profesores y alumnos trabajan o hicieron clases en la Universidad de Jena, y es un honor para nosotros tener a un académico destacado de esa misma universidad, Alexander Brenin, que además tenemos el honor con Jorge Jo de haber sido compañero de Alex antes que se volviera famoso, ¿no? Cuando teníamos como, no sé cuánto, teníamos como 20 años, ¿eh? Así que Alexander estuvo un tiempo acá. Él, curiosamente, su formación inicial es en matemática, su major, y su minor es en geografía física, ¿ya? Entonces ahí nosotros lo conocimos, tuvimos la oportunidad de participar incluso en actividades de campo hacia el sector de San Francisco, en la tercera región, cordillera tercera región. Anduvimos ahí de excursión con algunos colegas de la época. Y Alexander generó toda una carrera intentando, ¿no es cierto?, construir un puente entre las matemáticas y la geografía física, por lo tanto un análisis bien sentido sobre el modo en que se pueden utilizar, por ejemplo, las representaciones, el modo en que se construye, ¿no es cierto?, y se instalan informaciones en el carácter o en la cualidad de datos, ¿no? Un acercamiento profundo hacia los temas de teledetección aplicada a los estudios periglaciales, ¿no? Hoy día no nos viene a hablar exactamente sobre eso, pero cuando lo escuchen hablar sobre eso es increíble. Así que alguna vez lo vamos a invitar nuevamente el próximo año para que nos venga a hablar sobre otras cosas. Muchísimas gracias, espero que me escuchen bien. Muchas gracias, Marcelo, por invitarme, por introducirme, y también debo agradecerte a ti por tantos años que hemos trabajado juntos de una u otra forma, y sí, tanto a ti como a los compañeros de la promoción como Jorge Jo tengo que agradecer por todos estos tiempos que han motivado a seguir en la geografía e incluso ir más hacia la geografía de lo que quizá en algunos tiempos lo había pensado. Como Marcelo explicó, yo vengo de la matemática, geoestadística, y en algún momento también de la carrera había oportunidades para ir hacia ese lado, también quizá de salir de la academia, pero siempre ha sido, las fuerzas que me han atraído hacia la geografía siempre han sido más fuertes, y por eso es un gran honor estar aquí. Y por eso también me veo como geógrafo primero, y en segundo plano como
en inglés se dice GI Scientist, Geographic Information Science, o sea, la ciencia de la información geográfica, que es que trata de las tecnologías, los métodos, los datos que contribuyen a solucionar los problemas, en realidad, bueno, los problemas de la humanidad, ¿no es cierto? Que es lo que la geografía está tratando de, bueno, ojalá solucionar, pero por lo menos investigar. Queremos tomar decisiones en base a evidencia empírica, como también en base a teorías sólidas que nos permiten interpretar esos datos. Y por eso quiero hablar ahora sobre ese lado empírico, sobre lo que se llama con el nombre de moda Data Science, la ciencia de los datos con un enfoque geoespacial. Que yo creo que tiene harto a contribuir a informar nuestras decisiones, y voy a dar algunos ejemplos del contexto de peligros naturales. Disculpen que no va a ser muy coherente, no va a ser un ejemplo, un caso de estudio, sino varios en distintos contextos. Pero mi motivación es principalmente de dar ejemplos de qué podemos contribuir como científicos de la información geográfica para las diversas ramas de la geografía humana como también física. Y bueno, mi propio énfasis está en el modelamiento de procesos de la superficie terrestre, como los flujos de detritos, los deslizamientos, el permafrost de montaña, más hace varios años, actualmente ya no tanto, pero también a escala global, en cooperación con colegas de Jena del Instituto Max Planck, también fenómenos de cambios en ecosistemas, anomalías, tendencias en la investigación o en la respuesta de ecosistemas al cambio climático, y también van a ver algunos ejemplos de estos lados. En mi presentación voy a hablar primero de datos, de distintas fuentes de datos y las oportunidades que crean, pero también de los desafíos, y luego de los métodos tanto estadísticos como de computación o de machine learning, aprendizaje automático, y también los desafíos que traen. Ustedes han escuchado seguramente de métodos como Random Forest o quizás actualmente de Deep Learning, el aprendizaje profundo, creo que se traduce, sí. Que son modelos muy, muy poderosos, pero también tienen sus desafíos. Y con eso quiero mirar hacia adelante y ver cómo podemos combinar estos métodos. Bueno, primero las distintas formas de generar geodatos para tomar decisiones, con los métodos nuevos que quiero presentar, de ninguna forma quiero decir que el trabajo de campo o de laboratorio sea menos importante hoy día, ¿no? Eso es igualmente importante. Hay que ir al campo, sacar información primaria, hay que entrevistar a personas, pero además tenemos cada vez más oportunidades para sacarle el jugo a varios nuevos métodos. Y bueno, como sabemos, la vida nuestra actualmente, y eso fue un poco distinto 20 años atrás, ¿no? Prácticamente el 100% tiene lugar en el Internet, ¿no? A través de la web, los medios sociales. Nosotros no solamente usamos la web para obtener información o servicios como de navegación para encontrar el camino hacia el campus, sino también creamos información geográfica. No sé si ustedes lo tienen consciente, pero todo el tiempo están creando datos geográficos, han dado permiso a cualquier número de apps en su celular que usen su posición, sus movimientos para sacar información que les permite hacer un marketing geoespacial de otros servicios o productos. Entonces, con eso estamos entrando al área de la Volunteered Geographic Information, o de la información que nosotros creamos voluntariamente, no siempre conscientemente, pero
en cierta medida voluntariamente, porque nadie realmente nos obliga a aprobar las condiciones de los términos de uso de esas aplicaciones. Entonces, existen los medios sociales, pero simplemente también el uso de cualquier app en el celular que genera estos datos que se pueden usar para fines de marketing, pero también para el estudio de peligros naturales. Y también existe otro concepto relacionado que es el crowdsourcing, o sea, la colaboración abierta distribuida, en que personas, por ejemplo, desde el año 2004, en el proyecto OpenStreetMap, no sé si lo ubican, pero aunque no lo conozcan, estoy seguro que han usado datos de OpenStreetMap en varias aplicaciones, donde cualquiera de ustedes puede entrar a una página web y digitalizar geoobjetos, edificios, caminos, senderos, y son datos increíblemente ricos, mucho más detallados que los datos oficiales de muchos países. Posibles aplicaciones en el contexto de peligros naturales son, bueno, la respuesta a desastres. Existe el proyecto Humanitarian OpenStreetMap, creo que se llama HOT-OSM, o simplemente HOT, Humanitarian OpenStreetMap, que después de desastres en zonas con pocos geodatos, por ejemplo en Nepal hace un par de años había un terremoto muy impactante y había muy pocos datos disponibles para ayudar a los servicios a acceder a las zonas afectadas. Entonces, dentro de un par de días, gente en todo el mundo, estudiantes en muchos casos, digitalizaron los daños, pero también las rutas de evacuación, etcétera, para que puedan ayudar a más corto plazo. Entonces, estos son los proyectos de crowdsourcing. Voy a dar un par de detalles sobre un proyecto que yo contribuí hace un par de años en la Universidad de Heidelberg durante un sabático en el 2014-2015, donde un colega, un brasileño, João Puerto de Albuquerque, estudiaba los tweets, los mensajes de Twitter que ocurrieron durante una inundación del río Elbe y otros ríos en Alemania. En el 2013, durante 3 días, había 60.000 mensajes tweet en Alemania en ese tiempo. No sé si eso solo cuenta los mensajes georreferenciados, porque ellos son, en ese tiempo por lo menos, fueron entre el 1 y el 3% de los mensajes que tenían georreferencia explícita, una coordenada. Y hizo una clasificación de los mensajes según si tenían que ver con la inundación o no. O sea, si hablaban de la inundación misma, de daños, de quizá vías de transporte afectadas, también gente que quedó atrapada en alguna estación de trenes muy lejos del área de inundación. Y lo que hicimos era ver si estos datos, si la frecuencia de tweets relacionados a la inundación se relaciona al nivel de agua en las zonas afectadas. Y de hecho, así es. O sea, lo comparamos con los niveles de agua donde se midió y había una bastante fuerte correlación. Aquí está el mapa de predicción espacial en base a estos tweets. Y por lo tanto, uno podría darle vuelta al modelo y usarlo para identificar zonas afectadas, también en zonas sin medición del cauce del río o donde fue destruido, y potencialmente dirigir las fuerzas de rescate hacia estas zonas, ¿no? Obviamente, bueno, hay algunos problemas con esto, ¿no es cierto? Que no todos tenemos tweets o Twitter, ¿no? Según el país, hay un fuerte sesgo en el uso de Twitter hacia ciertos grupos de la población. Por ejemplo, en Alemania son más hombres, más gente joven, obviamente, gente más educada, y de ciertas profesiones también. Obviamente existen hoy en día estudios bien detallados de la población de los usuarios de Twitter.
Y por lo tanto ustedes van a decir, pero bueno, esa no es la gente más afectada, sino son gente con quizá dificultades de movilidad, de tercera edad y que justamente no tiene acceso a estos medios de comunicación, que es la más afectada, ¿no? Entonces siempre hay que complementar esta información, no debe ser la única fuente de información en esa situación, pero obviamente si no hay otra fuente de información, es lo que hay y hay que ponerlo en contexto, entender sus sesgos, y en ese contexto se puede utilizar. Hay unos estudios, por ejemplo, no sé si les suena el Google Flu Trend. Había unos intentos hace varios años de correlacionar las búsquedas de palabras claves relacionadas a los resfríos o la gripe antes de corona, y encontrar una correlación entre este Google Trend con las incidencias de gripe en Estados Unidos, incluso a nivel detallado espacial. Entonces había un intento de usarlo. Es que el CDC estadounidense solo entrega datos cada 2 semanas, datos oficiales, y con estos Google Flu Trends trataban de obtener información a tiempo real de la incidencia de la gripe, con una alta resolución espacial. Y eso funcionaba, pero solo en el corto plazo. Había un muy buen estudio de este colega Laser en la revista Science, que tomaba ese estudio aparte y apuntaba hacia los sesgos que tiene, hacia la dificultad. Por ejemplo, el Google Trend es un algoritmo intransparente. Nadie sabe cómo agrega las búsquedas en una cifra entre, no sé, 0 y 100, que indica la intensidad o frecuencia de la búsqueda de ese término. También va cambiando la población de usuarios de Google en el transcurso de la semana, de día y noche, etc. Y también en el lapso de meses y años. Y por lo tanto, dijo primero que hay que tener cuidado con ese híbrido de los datos masivos. Muchos datos no significa que son buenos estos datos, o la cantidad de datos no elimina los sesgos, sino en realidad los refuerza. Pero también propone el desarrollo de métodos para, por ejemplo, adaptar continuamente esa correlación entre Google Trend y los datos oficiales. Pero al final el punto es que no se pueden usar los métodos estándar, hay que continuar desarrollando métodos para sacar provecho de esa fuente de datos, y si uno logra calibrar y recalibrar estos modelos, pueden ayudar a llenar los huecos entre los datos del CDC, de esa institución gubernamental, pero no lo puede reemplazar. Bueno, eso, el VGI y los datos de medios sociales, y también hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, yo tengo ese reloj que uso para correr, quizá otra gente usa el celular para hacer un tracking de sus actividades físicas, y es otro tipo de Volunteer Geographic Information con georreferencia muy explícita y posible uso en temas de transporte, de movilidad, o de salud, ¿no? Bueno, veamos otra fuente, los drones. También es una cosa que ustedes todos conocen, ¿no es cierto? Seguramente aquí hay mucha gente que tiene un pequeño dron, quizá más bien como juguete. Hay drones bastante baratos con cámara multiespectral o por lo menos RGB del espectro visible, pero también hay aparatos más avanzados que tienen sensores multiespectrales con el infrarrojo, que permite medir la salud de las plantas, ¿no? Creo que todos ojalá sabrán, si conocen el concepto del NDVI y otras cosas que se derivan de los satélites. Ahora también se pueden derivar a escala centimétrica mediante el uso del dron.
pero también ahí hay nuevos desafíos porque, bueno, por un lado el manejo de la cantidad de datos que fácilmente pueden ser terabytes en una misión, el procesamiento con algoritmos especializados como el Multi-View Stereo Structure from Motion Photogrammetry, que como en la fotogrametría tradicional, si tú tienes visión de un punto de distintas perspectivas, puedes determinar su geometría más o menos precisa si conoces la ubicación de la cámara. Y ese algoritmo es menos dependiente del conocimiento preciso de la ubicación de la cámara, pero con la multitud de imágenes redundantes logra determinar la geometría de esas decenas de imágenes tomadas. También el escaneo láser es un sensor que ahora es un poco más pesado, por eso son drones más poderosos que se usan, pero también permite medir directamente la elevación, bueno, de la vegetación o de edificios y reconstruir bueno, la superficie, y también a través del cambio de la altitud o de las propiedades espectrales, también medir los cambios en ecosistemas o en la geometría de una ladera y por lo tanto la deformación de una ladera inestable. Y porque yo sé que el Marcelo es gran amigo de los glaciares rocosos también, sin embargo es uno de Francia, de los Alpes franceses, entonces esa lengua que se parece a una lengua de lava es un glaciar rocoso o permafrost rico en hielo en la montaña. Aquí en la cordillera de Santiago también ocurren a partir de los 3.500 metros de altitud, y por efecto del cambio climático también se van en algunos casos acelerando, incluso desestabilizando, y por lo tanto ese estudio que hizo un doctorante mío, el Jason Goetz, lo hizo sobre un glaciar rocoso en los Alpes franceses, determinando los cambios de altitud a precisión centimétrica sobre ese objeto móvil, y bueno, ello permite establecer o inferir, crear modelos de desplazamiento y evaluar la estabilidad. Es importante aquí reconocer, ustedes si usan modelos de terreno de fuentes oficiales, de cartas topográficas o de satélites como el SRTM, se supone que la precisión es más o menos igual, ¿no? Es constante en todo el espacio. Claro, quizá un poco menos precisa en la montaña, pero en general uno piensa que es precisa. En el caso de los drones no es así, ¿no? Hay una muy fuerte variación en la precisión de las mediciones o de las mediciones de cambio, porque hay efectos de domo en la restitución fotogramétrica de esas imágenes que no son tan fáciles de predecir y evitar que en las fotos aéreas tradicionales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la parte central del área de estudio hay precisión milimétrica incluso, y hacia los bordes más de 10 centímetros de precisión en la medición de cambios verticales. Y bueno, entonces nuevos desafíos, pero también increíblemente grandes oportunidades. También está el desafío de que las condiciones legales van cambiando, también varían de un país a otro. Hay restricciones en áreas urbanas, también en áreas de aeropuertos, zonas de interés militar, zonas fronterizas. Entonces tampoco es un método que se puede utilizar en todas partes así nomás. Otra cosa quizá menos conocida que quiero mencionar son las redes de sensores inalámbricos, ¿no? Ustedes quizás saben que estaciones de aforo, estaciones climáticas, hoy en día son capaces de transmitir sus datos a tiempo real a través de la red telefónica, pero también existen sistemas que, por ejemplo, aquí unos colegas suizos instalaron en el Matterhorn, ese cerro emblemático de la Suiza, como en forma de pirámide, donde hay
redes o paredes rocosas inestables. Entonces ahí instalaron sensores de medición de temperatura de la roca, mediciones de extensión de grietas. Y obviamente uno no quiere ir escalando todo el tiempo para sacar datos cada día o cada mes o cada año, sino es un sistema que transmite los datos automáticamente, pero de un sensor a otro, y solamente los últimos sensores están en contacto con una estación base que transmite a la, en ese caso está en una cabaña y tiene acceso a Wi-Fi y lo envía de esa forma. Pero lo novedoso aquí es que son sensores de distintos tipos, pero que tienen un sistema de comunicación por radio que usa muy poca energía. Algunos quizá tienen batería, otros tienen pequeño panel solar. Y uno sabe que algunos van a fallar por las condiciones climáticas, pero también porque quizá una pared rocosa se cae y se van un par de sensores hacia abajo, quedan destruidos. Pero por la redundancia en este sistema son capaces de pasar la información por otra vía dentro de esa red de sensores, ¿no? Entonces eso lo hace más robusto y permite el uso en zonas alejadas y con difíciles condiciones ambientales, difícil acceso. Estos datos, tanto los de drones como los del constante aumento en el número de sensores fijos o de estos espontáneos, digamos, puede ser una, no sé si bendición es la palabra correcta en este caso, pero puede crear nuevas oportunidades porque nos permite ver más en detalle lo que está pasando. Nos da, en el caso de los drones, quizás si le colocamos un sensor hiperespectral, en vez de darnos 3 o 4 bandas espectrales o colores, nos da 200 bandas, 200 colores muy finos, que son muy valiosos en contexto fitosanitario, como también de minería, de exploración minera. Pero también crea nuevos desafíos, porque si ustedes han desarrollado modelos de regresión estadístico, por ejemplo, y han tenido una docena de variables, ya era difícil elegir las variables adecuadas, y ello se vuelve casi imposible si uno tiene 200 variables que en gran medida tienen información casi equivalente. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento más en otro contexto, pero quiero brevemente hablar de un aspecto importante de lo que se llama la alta dimensionalidad de estos datos espaciales, como también temporales y espectrales, que es que vamos a aplicar modelos muchas veces de análisis de datos a nivel de píxel, que eso pueden ser píxeles muy pequeños, pero son decenas de miles de píxeles pequeños aquí para determinar si hay cambio o no en la superficie, si es una zona estable o inestable, pero también a escala global, y no me acuerdo bien del tamaño del píxel, en este caso es kilométrica, quizás 5 kilómetros en este caso. Entonces, ahí se observan tendencias en, por ejemplo, el Leaf Area Index, o sea, el índice del tamaño de hoja o en el fondo de la actividad de la vegetación a nivel global, ¿no? Son datos que se derivan de información satelital, después se procesa, se agrega y uno puede bajar productos, por ejemplo, mensuales o anuales del Leaf Area Index, en este caso derivado del sensor AVHRR de la NASA. Y hoy en día uno está interesado en saber, bueno, si la temperatura aumenta, si la disponibilidad del agua se está empeorando, pero también está disponible más dióxido del carbono en la atmósfera, que también es en el fondo un fertilizante para la vegetación. ¿Cuál es la respuesta de la vegetación? ¿No? Y uno puede usar modelos de procesos, pero también ver, bueno, qué dicen los datos, ¿no?
Bueno, y eso es lo que dicen con uno de esos proyectos de LAI. Entonces uno va aplicando en cada píxel a nivel mundial un análisis, un testaje de tendencia en el tiempo para ver si la vegetación está siendo más verde o más color café, o sea, se está secando y poniendo menos activa. Y el problema es que aquí estamos usando haciendo un uso inflacionario de los test de hipótesis. Creo que es un problema poco apreciado en la geografía, en otras áreas, en medicina, por ejemplo, en psicología es bien conocido ese problema y se conoce desde los años, por lo menos desde los años 80 del siglo pasado. Hay un trabajo estadístico de Bonferroni y ese de Benjamin y Hochberg que se ha citado más de 10.000 veces, pero muy pocas veces en geografía y ciencias ambientales. Bueno, entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es que si tú haces muchos test a un nivel de significancia especificado, alfa, ¿no? Generalmente el 0.05, ese nivel alfa determina el porcentaje de resultados falsos positivos entre los test de hipótesis nulas que son verdaderas, ¿no? Entonces, en otras palabras, son descubrimientos falsos, ¿no? Y el problema es, si yo lo aplico a decenas de miles de píxeles a nivel mundial, obviamente voy a obtener resultados significativos en algunas partes, aunque no esté pasando nada en el ecosistema. Entonces, en muchos casos en climatología, en ecología, se está ignorando ese problema y un doctorante mío, el José Cortés, que viene de México, entonces ha introducido unos métodos que vienen del neuroimaging, del análisis de datos neurológicos, del brain imaging, ¿no? de imágenes del cerebro, de la actividad cerebral. Y lo ha transferido al contexto geográfico y con métodos de permutación uno puede tomar en cuenta también la autocorrelación espacial, que es una de las propiedades características de datos espaciales. En fin, yo sé que es muy complicado, lo importante es que se acuerden que es un problema aplicar los testajes, los test estadísticos muchísimas veces, ¿no? Decenas a centenas de veces. Y que lo más fácil es el método de Benjamin y Hochberg. Recuerden ese método, por favor, que es muy fácil de aplicar, no hay excusas, pero también hay métodos más avanzados. Bueno, viendo el tiempo, quizá voy a avanzar un poco más rápido y solo quiero mencionar, estamos hablando de datos nuevos en estos casos, drones, información geográfica online. No olvidemos los datos antiguos. Y yo sé que Marcelo me contó que aquí tienen mapas muy antiguos que también pueden ser muy valiosos hoy día, que los datos de archivo nos pueden dar ¿cómo se dice? O lo coloco al revés, ¿no? Como está escrito aquí. ¿Qué es mejor que pasar toda su vida en campo coleccionando datos? Es tener a otras personas, ¿no? De antepasados académicos que han hecho ese trabajo y que han acumulado un montón de resultados de trabajos de campo, que tratar de cosechar estos datos, combinarlos, y los métodos que se usan ahí son los de reanálisis, si uno tiene los datos crudos disponibles, o un metaanálisis, si uno solamente se basa en las publicaciones y no tiene acceso a los datos originales, ¿no? Y los metaanálisis, bueno, ustedes ya todos conocen los metaanálisis del tiempo de la pandemia, que los medios de comunicación estaban llenos de metaanálisis de los miles de estudios sobre vías de contagio etcétera, y de protección. Bueno, en contexto geográfico y de peligros naturales, vale mencionar la Universal Soil Loss Equation.
en el modelamiento de la erosión de los suelos. Yo creo que muy pocos saben que en realidad es el reanálisis de muchísimos años de trabajo, no años seguidos, fue más o menos una década, años 40 a 50 en Estados Unidos, pero muchísimos años en distintos lugares, años acumulados de plot years, ¿no? Año sitio. Y combinando estos datos uno ha sido capaz de crear esa ecuación única que evalúa el riesgo de erosión. La famosa curva de palo de hockey del aumento de la temperatura mundial también es un ejemplo de un reanálisis de datos. Sin embargo, ojo que ese tipo de datos siempre son heterogéneos, hay que ajustar los sesgos de las varias fuentes de datos, de los varios autores quizás. Hay efectos de tamaños de muestra, lo que se ve aquí en ese estudio más reciente de meta-análisis de datos de erosión de los suelos en Alemania, donde se ve que estudios más grandes, o sea, con más años sitio, tienen menos variación aleatoria alrededor de un promedio nacional, mientras que los estudios más chicos, alguna tesis de magíster, etcétera, ¿no? Que pasan un verano midiendo en un campo o dos, tienen más variabilidad, pero aún así son importantes y estos datos deben publicarse y poner a la disposición de otros investigadores para ese tipo de análisis, metaanálisis o reanálisis. Y por eso quiero apelar a todos que publiquen sus datos, ¿no? Hay plataformas, hay revistas dedicadas a la publicación de datos, hay plataformas, repositorios como el Pangea o Zenodo, donde todos los investigadores podemos publicar nuestros datos y de esa forma hacerlo disponible para futuras generaciones. Por lo tanto, tienen que ir a terreno. Sí, todavía tienen que ir a terreno porque alguien tiene que subir los datos. Exacto. Ahí, exactamente. Si no, no vamos a inventar datos nuevos. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿10 minutos más, no? Sí, más bueno. 15 minutos más quedan para antes de la pregunta. Entonces, dejemos los datos de al lado, entramos al tema de la estadística y del aprendizaje automático. Y estoy seguro que ustedes tienen quizá un cursito de estadística, no más, ojalá más, pero sí, yo sé que hay muchos otros temas muy importantes en geografía y del aprendizaje automático solo saben de los medios de comunicación, ¿no? Del chat GPT y de sistemas de reconocimiento de cara, ¿no? facial. Y bueno, el machine learning está presente en todas partes. Del punto de vista de posible usuario, entre comillas, científico, no hay que tener miedo, ¿no? Al final es lo mismo que un modelo estadístico, no es magia, sino son sistemas determinísticos que más o menos depende, que generan un output determinado en base a un input, a unos datos de entrada. Sin embargo, lo que ha cambiado o lo que ahora tenemos en paralelo a la estadística tradicional es un enfoque en la predicción, en el poder predictivo de estos algoritmos. Entonces, mientras que en la estadística tradicional uno trata de entender relaciones, hacer una regresión para saber si hay una influencia, entre comillas, de una variable de entrada a una variable de respuesta, en el aprendizaje automático generalmente la meta principal es la de poder hacer predicciones precisas en situaciones futuras o en otros lugares espacialmente. Entonces, yo voy a exagerar un poco esa dicotomía entre la estadística y el aprendizaje automático. En realidad es un continuo y es una misma comunidad de investigadores que trabaja en ambos temas, pero estoy exagerando esa dicotomía
porque lo hace más fácil entender las ventajas y desventajas de ambos lados. Entonces, para ser más efectivo en la predicción, estos modelos automáticos son más flexibles, ¿no? Permiten modelizar relaciones no lineales, altamente no lineales. También logran manejar datos de alta dimensionalidad, como datos hiperespectrales de muchísimas variables de colores muy finos tomados en la teledetección. Pero veamos brevemente un ejemplo, y no voy a ser muy consecuente con ese ejemplo porque voy a hablar de distintas áreas, pero en general voy a hablar de los modelos de susceptibilidad a los flujos de detritos y de deslizamientos. Teníamos un proyecto ahora recientemente durante la pandemia financiado por Setacua sobre flujos de detritos en el Cajón del Maipo. Ustedes conocen los cortes de agua después de algunas tormentas en Santiago. Y nosotros entonces investigamos la distribución y el posible alcance de estos flujos de detritos. Pero quiero abstraer un poco de ese ejemplo concreto. En general, en los modelos de susceptibilidad a los flujos de detritos o deslizamientos, uno puede decir que el énfasis está en la predicción. Por ejemplo, en la planificación espacial, a mí no me importa si es un modelo estadístico transparente o ¿conocen el Oracle de Delphi? Se llama así, ¿no? Sí. De los antiguos griegos, o no sé, las estrellas, la astrología, si fuera capaz de predecir deslizamientos, bueno, yo feliz de usarlo, ¿no? Sin embargo... O el oráculo en la estadística. Tengo que tener cuidado con lo que digo, eso sí, no, pero entienden la idea, ¿no? No importa por qué funciona, lo importante es que funciona el modelo de susceptibilidad, porque yo quiero hacer una inversión, quizá construir un nuevo gasoducto que pasa al lado argentino, o qué sé, una planta de energía nuclear. Entonces, en ese caso, quiero estar seguro que hay una muy baja probabilidad de flujo de detrito, deslizamiento, etc. Y quizá no me importa por qué el modelo está funcionando. En otro contexto, quizá de investigación científica, yo quiero entender los procesos. Yo quiero saber, ¿es porque es otro tipo de roca? ¿Es porque hay más grietas? ¿Porque hay más terremotos o más precipitación? ¿No? Entonces, aquí estamos en el ámbito del análisis de datos y no de la predicción. Identificar factores condicionantes, quizá medir su importancia, atribuir un cierto porcentaje del riesgo a factores naturales como también antrópicos, quizá incluso con el fin de distribuir los costos y atribuir costos y cobrarles a los que han causado un pequeño componente de ese riesgo. Entonces, en estos casos, uno estaría más inclinado hacia los modelos estadísticos y la estadística inferencial que ustedes seguramente han conocido en su curso de estadística básica. Entonces, en la estadística tradicionalmente estamos usando modelos como modelos lineales, que en el caso de datos de deslizamientos, uno estaría usando observaciones de presencia-ausencia de deslizamiento histórico. Y en ese caso uno usaría una regresión logística que, sin embargo, en cierto sentido también es lineal. Sin embargo, sabemos que la naturaleza no es lineal. Por ejemplo, a partir de cierto nivel de pendiente, una ladera es incondicionalmente inestable, según la gente que sabe de geomecánica, y por lo tanto vale la pena usar un modelo no lineal. Entonces también existen extensiones de los modelos lineales, como los modelos aditivos, que permiten todavía en un contexto con una visión, con un paradigma estadístico, modelizar los deslizamientos en forma no lineal. Por el otro lado, existen métodos que son más estrictamente del machine learning y
que siguen un paradigma y unos criterios de construcción muy distintos. Por ejemplo, pueden estar basados en árboles de decisión, que se combinan muchos de estos árboles para construir un random forest, y métodos relacionados, quizá los que han tomado teletricción, quizá lo han visto ahí en el software en alguna parte. Es muy popular este método en este momento. U otros métodos como el Support Vector Machine o Artificial Neural Network, que están más basados en matemáticas, son bastante complejos matemáticamente, mientras que el Random Forest es muy sencillo, muy fácil de comprender. Al final, este es como una pequeña parte del menú del que podemos elegir métodos para avanzar en nuestras preguntas de investigación geográficas. Y al final, no importa la estructura matemática, todos estos modelos hacen cosas similares a estas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Disculpen que la letra sea muy chica, pero eso es lo que se llama el feature space, el espacio de los features, de las variables predictoras. Por ejemplo, aquí caso muy sencillo de mi curso de magíster, 2 variables, un modelo con solo 2 variables, la pendiente en este eje y la distancia a carretera en el otro. Y los distintos modelos tienen distintas formas de modelar la probabilidad de deslizamiento en función a estas 2 variables. Entonces, un modelo lineal nos da una estructura lineal que sabemos que es imperfecta, pero bueno. El modelo aditivo logra ajustarse un poco mejor. Y por el otro extremo, el Random Forest hace cosas como esta, como un plato de fideos. Y ahí, ojalá ustedes van a decir, pero ¿qué onda? ¿No? Que la naturaleza no se comporta de esa forma, ¿no? Si uno aumenta, ¿no? Uno está a la misma distancia de una carretera, pero el ángulo de pendiente aumenta en un 5 o 10 grados. Nosotros estamos todos convencidos, y todos los geólogos van a estar por nuestro lado también, que la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento tiene que subir. Y aquí cualquier cosa puede pasar, porque este modelo se sobreajusta a los datos, básicamente los está memorizando, ¿no? Y según los parámetros de los distintos modelos, los modelos de Machine Learning pueden hacer esa cosa, pero también se pueden simplificar o penalizar hasta ser tan sencillo como este. Entonces, esto también es un Support Vector Machine que puede ser complejo y sobreajustarse, pero también se puede simplificar. Entonces, voy a cortar lo que viene, solo mencionar que existen métodos de estimación del error, ¿no? La cuantificación de la incertidumbre es un desafío. Hay métodos que son intensos en términos computacionales, pero que nos permiten estimar el error, y hay que adaptar estos métodos al contexto espacial. Entonces, la validación cruzada espacial es el método indicado. Y quizá para darles un poco de contexto, en estadística ello no es necesario. En la estadística clásica, ¿no? Uno ve el R cuadrado y esa cosa y todo está bien, hay un R cuadrado ajustado. Y aquí uno no solo tiene un modelo computacionalmente más intenso, por ejemplo, no sé, 100 veces o 1000 veces más caro computacionalmente que una regresión lineal o logística, pero también tiene parámetros, este parámetro C y gamma, que uno tiene que ajustar, lo que se llama los hiperparámetros, lo que aumenta el tiempo consumido en un factor de 100, 1000, algo así. Y luego también hay que hacer una validación, entonces hay otro nivel de iteración y otro factor de 10 de aumento del tiempo de computación, ¿no? Entonces, como dicen a veces, no free lunches, no hay almuerzo gratuito. Si uno quiere tener más flexibilidad, eso viene a un alto costo computacional y también de manejo de estos bichos tan raros, que se te pueden escapar y hacer cosas como esta.
Bueno, entonces hay varios enfoques, varios intentos de hacerlo. También en el área de machine learning, de aprendizaje automático en computación, también hay conceptos como el transfer learning, que es otro paradigma para poder transferir modelos incluso de un lado de la Tierra a otro. Entonces, ese fue un estudio reciente de una alumna de doctorado mío en el contexto de deslizamientos. Y se confirma lo que uno esperaba, que si el área de donación, entre comillas, de datos de entrenamiento es muy similar al área de target, de aplicación, similar en términos geográficos, no de distancia espacial, logra muy buen rendimiento de predicción. Bueno, sin embargo, los criterios cuantitativos no son todo. Hay que usar su inteligencia también. Es importante reconciliar estos modelos empíricos con los conocimientos, por ejemplo, de física de las laderas, en este caso. Entonces hay que usar también criterios cualitativos, hay que tratar de interpretar el modelo y eso puede ser muy difícil o incluso imposible en muchos casos donde uno tiene muchísimas variables de entrada. Entonces recientemente he trabajado en un método que nos permite destilar esa información a una menor dimensionalidad, pero aún así esa representación de este modelo es solamente una visión muy parcial de un modelo, de cualquier modelo de aprendizaje automático. En cambio, los modelos estadísticos nos dan una visión muy clara, muy precisa, nos permiten también expresar los resultados en forma muy precisa. Entonces, eso es un estudio de deslizamientos en Ecuador a lo largo de unas carreteras. Y con un modelo estadístico que yo no voy a explicar en detalle aquí, uno puede llegar a una conclusión como esta, de una sola frase que dice muy claramente que los deslizamientos son más de 10 veces más frecuentes en cercanías de las carreteras que a grandes distancias, ¿no? Y eso está basado en inferencia estadística con intervalos de confianza, cosas que no existen en el mundo del aprendizaje automático, ¿no? Entonces no olvidemos los fuertes de los modelos estadísticos. Y bueno, eso también es básicamente mi conclusión, ¿no? Más datos no siempre es una bendición, también puede ser una maldición, no sé si es correcto decirlo así. Cada vez hay más modelos y ya en los años, no sé, 60 creo que George Box, un estadístico, dijo all models are wrong, but some are useful, ¿no? No hay ningún modelo que sea la realidad. Sin embargo, entonces, entre los muchos modelos falsos que hay que elegir aquellos que para las metas de mi estudio, que sea predictivo o de análisis, sean adecuados. Y por eso no hay que tener miedo de estos modelos nuevos que son quizá mejores en predecir. También hay que preguntarse, ¿realmente solo queremos predecir, ¿no? ¿O no es necesario también explicar estos modelos? Incluso en la Unión Europea ahora están trabajando en una directiva que, por lo menos cuando se trata de datos de seres humanos, exige que los modelos son explicables, ¿no? Para poder decir, este modelo no discrimina o sí discrimina, ¿no? A hombres, mujeres, etcétera, ¿no? O por la edad. Y al final, todos estos nuevos tipos de datos, estos nuevos modelos, no se escapan de las reglas de la estadística y las leyes de probabilidades, ¿no? Hay que, los sesgos, por ejemplo, no se eliminan simplemente al usar un modelo más complejo, los sesgos en los datos de entrenamiento o de estimación de error. Y por lo tanto, siempre hay que estar consciente también de estos viejos métodos, entre comillas,
que nos dan una visión mucho más clara, también una visión clara de lo que estos modelos pueden y no pueden hacer. Y bueno, con eso quiero concluir. Espero que no haya sido demasiado, pero... un poco largo, ¿eh? No, todo bien en el tiempo y cuando tú dices, bueno, espero que no haya sido muy... Claro, eso depende de la formación inicial que uno empieza, así como los modelos, los datos, y no todos tienen la misma experiencia con la estadística o con las técnicas cuantitativas en general, pero hay varias cosas que a lo mejor podrían permitirnos abrir una conversación. Primero, la gran cantidad de datos, o sea, hay cosas que son relevantes. La gran cantidad, como nunca antes en ningún otro periodo histórico, la producción de datos espaciales o con referencia espacial que están disponibles. De hecho, hay muchos de ustedes que ocupan a diario o las apps, digamos, más frecuentes o programas que están disponibles, incluso las búsquedas en Google. Y eso se transforma en un inusual recurso pedagógico que podría conllevar un conjunto de preguntas como la que dice Alexander son necesarios de realizar, ¿no? Nunca antes estuvimos enfrentados a esa cantidad de datos para intervenir, por ejemplo, en aulas. Muchos de ustedes, algunos de ustedes seguramente se van a dedicar a la investigación geográfica y otros van a ir al aula, ¿no? Entonces van a ocurrir las dos cosas. Van a haber algunos de ustedes que se van a transformar seguramente en investigadores en geografía y hay otros que van a realizar, porque ese es el oficio, el ejercicio profesional en aula, donde la tecnología, la técnica, el dato, la información están disponibles como en ninguna otra parte. Pero además, los regímenes representacionales que están hoy día no son los que teníamos nosotros con Jorge Jo cuando estudiamos, o con Rocha, que es más viejo que anda por ahí, ¿no? Los regímenes representacionales, incluso para ustedes el concepto pixel, a mí me decían pixel a los 20 años y me mareaba, ¿no? Pero hoy día cualquier persona que habita los videojuegos, digamos, tiene un lenguaje, ya está incorporado en la lógica, digamos, del lenguaje más digital y en los órdenes y regímenes representacionales en los cuales el dato se presenta. De hecho, todos esos mapitas de color que ustedes ven en general están, como bien dice Alexander, están de alguna forma tensionando los modelos que hay detrás para representar el tipo de información, la pérdida de información, pero también la calidad de la información, la imputación que tú haces a la fuente, desde dónde vienen, dónde quedan, cuál es la calidad de esos datos. Yo creo que es importante, digamos, en ese tenor, destacar, Alexander, porque tu ejercicio analítico, si bien se adentra en las profundidades de los modelos, nos entrega mucha información respecto de cómo nosotros hoy día vamos a tener que enfrentarnos a un mundo en donde estos datos están disponibles para hacer política pública. Cuando presentan los BGI, por ejemplo, la importancia que tiene para la toma de decisiones, incluso automáticas, eso se vio ahora en los incendios forestales. Hubo gente produciendo información, entregando información y georreferenciando en el acto del incendio, lo que permitió inmediatamente desplazar recursos, ¿no es cierto?, como carros de bomberos, fuerza militar, para asistir a las personas que estaban siendo afectadas. O sea, nunca antes vimos cómo el impacto de la sociedad civil y de la información que producía la sociedad civil, lo que pusiste tú en las búsquedas, o sea, basta con que uno pudiera decir dónde se está buscando más la palabra resfriado o síntomas, se me caen los mocos, no sé qué cosa. Entonces tú puedes rápidamente tener un mapa de dónde está el bicho propagándose. O sea, ese tipo de cosas las van a tener disponibles como nunca antes estuvo disponible para un profesor de geografía en las aulas y para los que hagan investigación geográfica también, nunca antes tanta información. Los invitamos, tenemos espacio así como para unas tres, juntamos las tres, unas tres preguntitas, preguntas o comentarios o sugerencias. No se asusten con lo de los modelos, pueden preguntar cualquier cosa, Alexander es de confianza, ¿ya? Pueden preguntar cualquier cosa. Yo imagino que el profe Jorge Jo va a tener la tremenda pregunta también, pero más en su curso de representaciones cartográficas va a estar ahí. ¿Hay alguien que se atreva? Ya, ahí el Alex. Ya, perfecto, para que la capture la cámara. Hola Roberto. Quería consultarle quizás si se da un poquito más de su tema, pero si es que considera que tiene el manejo de los datos y del data science para resolver problemáticas quizás más alejadas de la geografía física y más adentradas a lo social,
¿considera usted que esta forma de manejar la información sea prudente para resolver el problema así? ¿O se queda, quizás se estanca en lo más físico, en lo más... Perfecto. material? Bueno, lo está, yo creo que... Déjame sí, repetir. perdón. Sí. Dos cosas. En el fondo está preguntando si el data science puede ser utilizado para trabajar temas que tienen que ver más bien con el componente humano-social de la geografía o del espacio, ¿no es cierto? Una dimensión más de la geografía humano-social, si es que efectivamente los mismos desafíos, oportunidades se presentan al igual que... Esa sería una primera pregunta. Alexander, ¿te parece que juntemos tres preguntas para o comentarios? ¿Hay otro? A ver. La escribí así como Ya, no. Dice que de qué manera los geodatos trabajan temáticas de flujo de gente, que están, ¿verdad?, muy relacionados con lo del ALE, y cómo estas se utilizan como para el control y la vigilancia, sobre todo acá como en la ciudad, en lo urbano. Perfecto. Eso en el fondo sí se puede, sí. ¿De qué forma, no es cierto, esta información espacial contenida, digamos, en grandes volúmenes de datos está disponibilizada para entender cuestiones que tienen que ver con la vigilancia y el control de los movimientos en la ciudad? ¿No? O sea, si tú conoces información donde finalmente estos volúmenes de información sirvan un poco como para controlar o supervisar lo que ocurre, ¿no?, en el mundo urbano. ¿Habría una segunda y una tercera? Jorge, ¿tú ibas a hacer un...? Sí, bueno, está relacionado con las dos preguntas que hicieron anteriormente, sobre todo con el desarrollo de datos humanos, ¿ya? El componente ético, ¿ya? ¿Qué pasa necesariamente con la información en términos de la ética, ¿ya? ¿Cómo necesariamente deberíamos actuar en la recopilación de esta información? Nosotros tenemos una ley de ética, ¿ya? Y, por ejemplo, cualquier tipo de estudio que nosotros tengamos que hacer, tienen que almacenarse los datos, cuando sacar el estudio se tienen que destruir los datos, necesariamente con esta información, particularmente con la información de gente, que es muy sensible, que ya si necesariamente se ha presentado hechos bastante importantes de mal manejo o uso poco ético, bueno, cómo nosotros deberíamos tener en consideración este tipo de volumen de datos. Gracias, Jorge. Repito solamente así en resumen, la dimensión ética en el trabajo con los datos, sobre todo cuando estos tienen que ver con personas, con seres humanos, un poco tu visión respecto de qué hacer en términos éticos, cómo enfrentamos o cuál es tu experiencia ética en relación a lo que se te solicita a ti en la ciencia alemana. Tú conoces bien el caso chileno, entonces hay unas dimensiones éticas que hay que considerar, que van a estar presentes también en la vida de ustedes como profesores en el futuro. Así que... Bueno, yo creo que no tengo respuesta final a esta pregunta, pero quizá comienzo con la primera. Bueno, sí, se están utilizando estos datos para investigar, caracterizar comportamiento humano. Incluso uno podría decir que esto en realidad es una caracterización del comportamiento humano y no de la inundación, ¿no? Es la respuesta humana a, en muchos casos, ni siquiera el nivel del agua, sino de las acciones humanitarias, de efectos secundarios, ¿no? Entonces no es en el sentido estricto una medición de caudal o de nivel de agua. Bueno, entonces ya, número uno. Segundo, sí está claro que se están utilizando tanto para fines de investigación, de seguridad, no sé, no estoy tan al tanto, eso dependerá seguramente del país, ¿no? Uno escucha de casos de China, de vigilancia de toda la población con en el fondo ese tipo de tecnologías, ¿no? Con acceso, según lo que yo sé, muy amplio a los datos de los celulares, a los patrones de movilidad, a las cámaras de seguridad. Entonces, eso no sé cómo es la situación en Chile, en Europa seguramente es bastante distinto, pero aunque sea distinto para el Estado, tenemos todos estos contratos individuales con los proveedores de servicios, ¿no? Sea Google Maps, ¿no? Y Google en general, sea los apps de deporte,
de actividad física, que no solamente es la movilidad, sino también es nuestro estado físico, ¿cómo se dice? La actividad... Ritmo cardíaco. Ritmo cardíaco, todo eso. Y lo estamos compartiendo voluntariamente, ¿no? Lo que sí es importante, y ahí quizá entra también la dimensión ética y legal, es que haya un marco legal que sea consistente con nuestros valores éticos, ¿no? Que nos permita controlar estos flujos de datos, quizá eliminarlos, pedir que nos entreguen estos datos, ¿no? Yo creo que eso generalmente, supongo que aquí es similar, es posible, ¿no? Uno puede contactar a Spotify y te dan un download link de todos los listados de canciones que uno ha escuchado durante los últimos meses, ¿no? Y también hay reglas legales para limitar el almacenamiento de estos datos, porque siempre hay que tener una causa de almacenamiento y uno puede almacenar así nomás, ¿no? Ahora entrando al ámbito de la investigación, ¿no? Porque de eso también hablamos y estamos investigando cosas que quizá potencialmente se pueden usar en forma operacional en algún momento, pero eso es blue sky research, ¿no? De investigación de cielo azul. Y no a tiempo real, ¿no? 2 años después del evento. Pero también son datos personalizados, ¿no? Aunque la gente use un seudónimo, pero hay cosas de propiedad intelectual, de fotos, de los textos. Hay la dimensión adicional de que una persona puede borrar un mensaje de Twitter. Entonces, ¿qué significa ello? Yo también lo debería borrar posteriormente de mis datos archivados, sí o no, ¿no? Pero según lo que yo entiendo, generalmente en el ámbito de la investigación tenemos, por lo menos en Alemania, leyes bastante distintas a las leyes que se aplican al contexto comercial, ¿no? Por un lado, porque hay una obligación de archivar datos de científicos, por eso también hay el derecho de hacerlo. Hay ciertos derechos de copiar datos, imágenes, textos para fines de investigación. Y ahí varía según la cantidad de datos. Por ejemplo, eso sería ¿cómo se dice? Como una citación. Y por ello, según mi conocimiento del marco legal en Alemania, yo tengo el derecho de realmente guardar esa imagen largo plazo y reusarla en presentaciones. Pero no es una cosa obvia, ¿no? Y hacer la misma cosa en el contexto comercial puede ser más problemático, ¿no? Entonces, no soy experto en esa temática y no he usado datos de personas yo mismo, en este caso son estos colegas que han manejado los datos crudos, pero es una cosa que se debe evaluar. Yo soy más trabajando por el lado de datos de inmobiliarios, por ejemplo, y ahí leí bastante sobre el asunto de derechos intelectuales y entiendo bien el marco legal que me permite hacerlo en Alemania. Ello dicho, yo sé que hay muchas empresas usan técnicas que desde el punto de vista ético legal no necesariamente son aceptables, digamos, pero se aplica mucho porque se puede. Porque están abiertas. Antes de finalizar, Alex, es inevitable, porque dado que casi todos los presentes son o estudian pedagogía, tú hablaste del aprendizaje profundo en algún minuto. Entonces, ¿en qué sentido? Porque lo estabas ligando efectivamente a la posibilidad de enfrentar este modelo de estadística versus la otra
¿Por qué estaba usando? Porque es importante el concepto de aprendizaje profundo, sobre todo cuando estamos en este régimen informacional. El aprendizaje profundo lo van a escuchar después seguramente en algún curso de teorías del aprendizaje, pero es una línea, exactamente, pero no pueden confundirse porque tiene otra, cuando lo mencionó, tiene otra línea, es otra vertiente, entonces no vayan allí a hacer la confusión. Sí, por eso también usé la palabra deep learning, que es un tipo de modelo de redes neuronales bastante nuevo, que es increíblemente flexible, sí, bueno, es capaz de manejar datos de muy alta dimensionalidad y tiene muchas otras ventajas. Pero está ocupado en otro contexto. Sí, nada que ver con el concepto pedagógico. Claro, porque en pedagogía el concepto de aprendizaje profundo es una línea de trabajo en particular. Entonces, cuando se ocupa en modelo, está refiriéndose a otra cosa. Hay una cosa que se me olvidó contestar es respecto del transporte y la movilidad, que con aparatos como estos, pero también los celulares, como estamos algunos más, otros menos, guardando nuestras trayectorias, también ya existen servicios de valor añadido a estos datos crudos, que por un lado en Google Maps ustedes saben que hay funciones de reconocimiento de congestiones vehiculares, ¿no? De tacos, pero también ¿conocen Strava quizá? Que es una plataforma de fitness tracking, y ellos han desarrollado, quizá producto todavía no, pero hay prototipos de agregar los datos de los usuarios para determinar frecuencia de uso por bicicleta, de peatones, de otros, de a caballo incluso, o a esquí, para así crear unos heat maps muy detallados, ¿no? Del uso de distintas vías de transporte por distintas personas. Y tiene un potencial enorme también para fines de planificación. Sin embargo, también es muy complejo el tema de calibración, para que no solamente sea un mapa de colores de arcoíris, sino tenga realmente un valor empírico. Strava Metro se llama. Hay varios que hicieron así con Strava Metro. ¿Sí? ¿Tú lo cachai? Sí, Strava Metro. Bueno, puro desafío, ¿no? Aquí con respecto de esto, Alexander, te agradecemos una vez más. Le brindamos otro aplauso a Alexander por el